Dios les bendiga y quiero hablarles de el perdón como una forma de vida. El perdón como una forma de vida. Y hay una palabra en Mateo, capítulo 5, el versículo 43 y 44 que dice: ¿Han oído la ley que dice, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo? Pero yo digo, ama a tus enemigos, ora por los que te persiguen. ¿No? Y otra palabra en Mateo 7, capítulo 7, versículo 12, que dice: haz a los demás todo lo que quieras que hagan a ti. Cuando habla de la regla de oro, ¿no? Dice, porque esa es la esencia de lo que se enseña en la ley y en los profetas. Y yo digo, hacer del perdón como una forma de vida, porque todos los días tenemos que perdonar. Estamos todos los días en roce, en contacto con situaciones, con gente, y muchas veces, mismo en nuestros matrimonios, hay cosas que quedan sin resolver. Quizá muchos también desde la niñez vienen arrastrando situaciones, quizá cosas que pasaron y los marcaron en su vida. Y acá Jesús nos está enseñando a actuar como Él lo hizo con nosotros. Cuando Jesús le enseña a sus discípulos, nos enseña a nosotros a orar y dice: y perdona nuestros pecados como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Entonces yo creo que el perdón es una práctica que debemos llevar diariamente. El perdón es algo que debemos practicar constantemente. ¿Por qué? Porque muchas veces estamos sometidos a presiones y quizá empezamos a guardar rencor, empezamos a guardar en nuestros corazones cosas que nos van afectando. Y Dios una vez me habló con respecto a esto cuando estaba en casa sacando yuyos, ¿no? del jardín, en una parte húmeda, en la parte sur, que es la parte más húmeda, y yo muchas veces pasaba con la máquina y cortaba el pasto, pero a la primera lluvia los yuyos enseguida volvían a crecer. Y me di cuenta de que hasta que no me puse a sacarlos de raíz, esos yuyos seguían creciendo. Cuando el corte era superficial, el yuyo seguía avanzando y seguía creciendo. Y la raíz cada vez era más grande. Aunque en apariencia parecía que no había yuyo, cuando había una lluvia, automáticamente ese yuyo pequeño crecía, pero había una gran raíz debajo. Entonces, cuando usaba la herramienta adecuada para meterme hasta la raíz y arrancar ese yuyo, era ahí donde crecía el pasto y el jardín quedaba de una manera decorosa, quedaba lindo, ¿no? Porque el yuyo afeaba el lugar, afeaba el jardín. Y lo mismo pasa con nosotros cuando en nuestros corazones dejamos que eso se arraigue, ¿no? Porque muchos dicen, no, el tiempo lo cura todo. No, el tiempo no lo cura. Lo que hace el tiempo es empeorar las cosas. Es que nosotros reaccionemos de maneras a veces que ni siquiera las podemos controlar. ¿Por qué? Porque hay algo dentro nuestro que nunca hemos sacado, nunca hemos arrancado. Por eso también la Biblia habla y dice que no se ponga el sol sobre tu enojo, sino que puedas resolver cualquier situación, circunstancia, aún antes de irte a dormir. Ahí, si es con tu esposa, con tu familia, con tus hijos, con quien fuera, lo resuelvas en el momento. No te vayas con eso en el corazón, no te guardes esas cosas, porque eso después llevan a que nos vayamos cargando con una mochila, que nos vayamos poniendo un peso que después nos va a ser difícil de soportar. Vamos a estar quizá enojados en muchos momentos, vamos a tener cosas guardadas en nuestro corazón, y eso nos va a llevar a no actuar como Jesús quiere que actuemos, sino que podamos perdonar, que no odiemos, sino que perdonemos y amemos, ¿no? Es algo todavía más profundo, amar aún a los enemigos, amar aún a aquellos que quizá están haciéndonos mal, y orar también por ellos, para que ellos también se puedan encontrar con Jesucristo, ¿no? Porque sabemos que nuestra lucha no es contra las personas, sino que es contra el mundo espiritual de maldad, ¿no? Entonces, hagamos que el amor de Dios sea notorio en nuestras vidas. ¿Para qué? Para que podamos predicarle a otros del amor, del perdón, ¿no? Porque Jesús también lo enseñó cuando un rey le perdonó una gran deuda a un siervo, y ese siervo a su vez no le perdonó su deuda al consiervo, ¿no? Y ahí es donde el rey se enojó y dijo: yo te perdoné y vos tendrías que haber actuado de la misma manera. Dios nos dice, nosotros tenemos que actuar de la misma manera, como Jesús lo hizo con nosotros, que Jesús nos perdonó, que Jesús no tuvo en cuenta. Nosotros sabemos que no éramos merecedores de tanto amor, pero Él así nos perdonó, y nosotros también debemos actuar de la misma manera para que la lluvia del amor y de la gracia de Dios, que nunca ha cesado,
pueda ser conocida y pueda ser llevada a otros que no conocen. La lluvia del amor y de la gracia de Dios. Dice la Biblia que cuando abundó el pecado, la gracia sobreabundó. Esa es la gracia que nosotros debemos llevar, debemos predicar, hablar del perdón, practicar el perdón y decirle a la sociedad de que no todo está perdido, que hay una esperanza, hay un camino de vuelta, hay un camino para empezar, no a nuestra manera, sino a la manera de Dios, y es a través de Jesucristo, pero caminando como Él nos lo dejó marcado, ¿no? No hagamos a los demás lo que no queremos que los demás nos hagan a nosotros, dice la Biblia. Porque muchas veces actuamos de una manera que ofendemos a los demás o lastimamos a los demás y no queremos después, o nos sentimos mal o enseguida nos enojamos cuando alguien actúa de la misma manera que nosotros. Entonces practiquemos el amor, practiquemos el perdón. ¿Para qué? Para que como la oración que Jesús hizo, de que seamos uno, sea real en nuestras vidas, sea real en la iglesia, ¿no? ¿Cuántas veces Pablo también, cuando habla de la cena del Señor, ¿no? Dice que tenemos que ponernos a cuenta, revisar nuestras vidas, revisarnos, a ver cómo estamos. Entonces yo creo que el perdón, ¿no? Como dije, es para vivir y practicarlo todos los días. Revisemos nuestro corazón, revisemos qué es lo que estamos hablando, qué es lo que estamos diciendo, qué sentimiento hay en nosotros, y pongámonos a cuenta con Dios y pidamos perdón cuando tenemos que pedir perdón. Y si hay algo en nosotros que está molestando y un odio, un resentimiento, también debemos dejarlo en las manos de Dios y pedir perdón. Y actuar de la mejor manera. ¿Para qué? Para que cuando el mundo vea la manera en que actuamos, que lo que dice la palabra es real en nosotros, pueda decir: Jesucristo realmente cambia y transforma las vidas. Entonces es un mensaje para ser estudiado en la palabra, pero para ser vivido cada día en nuestras familias, en nuestro trabajo, en la sociedad, con los vecinos, y que Jesucristo pueda seguir expandiéndose a través del amor que nosotros reflejamos hacia aquellos que no lo conocen. Dios les bendiga.